Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a trabajar con el honguito de Mario Bros. ¿Te acordás que está el honguito rojo, después está el verde también? Y no sé si hay de otro color. ¿Vos conocés que haya de otro color? Bueno, comentame si sabes que hay de otro color. En esta ocasión vamos a utilizar vellón crudo como base. Yo utilizo el crudo para ahorrar material. Después vamos a usar vellón blanco y vellón rojo y también un poquito de vellón beige o color piel o naranja y negro. Sí, esos son los colores que vamos a necesitar. También una aguja dentada para fieltrar y nada más. Te dejo con el proceso, espero que te sirva la clase. Recuerda que puedes darle un like a la clase si te sirve, suscribirte que es gratis y a mí me ayuda muchísimo, y compartir, siempre compartir sirve. Así que bueno, nada más, te dejo con el proceso, te mando un beso grande y nos vemos pronto. Es importante que prestes atención cómo agarro y enrollo, ¿sí? Enrollo una parte doble y una parte simple, ¿sí? Fíjate, y ahora en esta parte vamos a empezar a agujar manteniendo la forma del rollito, ¿sí? Vamos a empezar a darle la forma en la parte inferior también. Puedes empezar por la parte superior o por la parte inferior, ¿sí? Yo creo que es más prudente empezar por la parte inferior. Puedes usar de a 2 agujas como para ir más rápido, pero recordá que si te pinchas con 2 agujas tenés doble pinchada, así que por ahí es mejor con una. Yo voy medio parejo, ¿viste? Voy como por un poquito por arriba, un poquito por abajo, siempre teniendo en mente la forma del honguito. Marco bien la división para no perderla y empiezo a trabajar en la parte inferior. Me concentro en la parte inferior. Le vamos dando la formita siempre de a poco, ¿sí? No intentes que agarre la forma rápidamente. Esto va a ser la parte base de nuestro hongo. ¿Ves que ya como que tiene una parte más gruesita y una parte más fina, ¿sí? Y recién estamos arrancando. Ahora empiezo a darle la forma en la parte de arriba. Todo muy rudimentariamente. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal, es gratis y a mí me ayuda muchísimo si me dejas un like y compartís, un golazo. Bueno, empiezo a separar la parte inferior y agujo para abajo. ¿Ves que ya lo voy agujando para abajo? Para separar más la división entre lo que es la de arriba y lo de abajo. Ya cambié a una aguja, ¿sí? Porque siento que es más preciso cuando trabajamos con una aguja. Por más que estemos en el inicio, para mí es más cómodo. Vos busca lo que sea más cómodo para vos, porque cada uno trabaja de manera diferente. Ahora sigo dándole forma a la parte de abajo. Voy parejo, voy como arrastrando la aguja un poquito para arriba. Todo el lateral, y una vez que hago eso, que doy una vuelta, le hago en la parte de arriba. Vuelvo y repito de esa misma manera, ¿sí? Voy haciendo que esa parte se quede como más durita. Recordá que esto va a achicarse bastante, pero no es que se achica por arte de magia, se achica porque lo estamos haciendo que el pelo se vaya enredando cada vez más, entonces se va comprimiendo. No estoy trabajando en la parte de arriba, estoy trabajando solo en la parte de abajo ahora, ¿sí? Se tiene más o menos como forma de hongo, muy rudimentario, pero bueno, la idea es así. ¿Ves? Ya más o menos va teniendo forma, parece un corcho de sidra. Hay que tener paciencia y darle. La aguja la estoy introduciendo hasta más o menos la mitad de lo que vendría a ser la parte inferior, cosa de que se vaya enredando más para abajo y no se me apelmace mucho en el borde, ¿sí? Porque si vos lo haces solo en el bordecito, ¿qué pasa? Se te apelmazan los bordes y no se comprime la parte inferior, la parte interna no se comprime, y yo quiero que se comprima todo por igual.
Entonces la aguja hay que introducirla más adentro. Mucho cuidado porque puede salir del otro lado y pincharte los dedos, ¿sí? Entonces hay que tener cierta consideración en cuanto al largo de la aguja. Tenés que ir pensando cuánto es el largo de la aguja, cuánto es el largo de lo que estás agujando, como para que no se te pase para el otro lado y te pinches los dedos. Repetimos el proceso, vamos por los laterales, ves como que se va achicando cada vez más. Ya está mucho más comprimido, mucho más conformita. Me fijo siempre de trabajar de todos los laterales, ¿sí? Porque a veces, si trabajamos mucho de un lado, ¿qué pasa? Se queda muy firme de un lado y del otro no. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba. Fíjate que yo lo estoy sosteniendo con el índice y lo estoy sosteniendo con los dedos de arriba de la mano y presionando levemente con el dedo gordo para que se vaya generando la forma, ¿sí? Fíjate que vamos de a poquito. Y parejo, siempre parejo. Esa puntita que estaba hace rato, ¿sabes qué es? Es un pedacito de lápiz, de miga de lápiz, porque bueno, yo dibujo y estoy usando el escritorio, entonces se ve que algún residuo de lápiz, por más que lo limpié, me quedó un pedacito. Bueno, de esta manera vamos dándole forma a la parte de arriba. Ves que ya se achicó muchísimo lo que estábamos ocupando y se va a seguir achicando un poco más. También depende de la dureza que uno le quiera dar, ¿no? Yo quiero que quede bien bastante firme, que no quede roca, pero que quede bastante firme. Voy enganchando todos los pelitos y le voy dando la formita característica del honguito. Vuelvo a la parte inferior, que en la parte inferior la tenemos que seguir achicando. Este trabajo lleva más o menos unas 2 horas, para que tengas una noción real del tiempo estimado que te podría llevar. Obviamente si vos sos principiante te va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? Date tiempo a aprender. No te apures. Yo trabajo en los laterales y después en la parte inferior, ¿por qué? Porque si vos solo trabajás en los laterales, ¿qué va a pasar? Se te va a adelgazar mucho el tronquito, ¿sí? Y no queremos eso, queremos que quede gordito. Entonces, trabajo en los laterales y voy a la parte de arriba y hago que se hunda un poco más la base, ¿sí? De esta manera voy generando dureza y mantengo el espesor, ¿sí? Recordá que el video está acelerado, obviamente no lo hago a esta velocidad, ¿sí? Vamos a la parte de arriba. Con los dedos vamos generando la formita que queremos y agujamos con la otra mano, ¿sí? O sea, las dos manos son importantes en estos trabajos.
Ves que vamos presionando levemente para generar la forma mientras agujamos. Ya vamos teniendo la forma de nuestro honguito. No olvides suscribirte. Ahora este honguito tiene una particularidad que tiene de un lado, está como más para abajo la parte de arriba, ¿sí? Es como que tiene la carita y la otra parte, la parte trasera está como más baja de lo que vendría a ser, pongámosle, un gorrito. El gorrito de arriba lo tiene como más bajo en la parte de atrás. Entonces tenemos que intentar generar eso, ¿sí? Definir a ver qué parte la vamos a hacer para adelante y qué parte vamos a hacer para atrás. Veis que yo ya le estoy dando una inclinación. Vamos a achicar un poco más la base. Es que voy un ratito a la parte de arriba, un ratito a la parte de abajo. Es como que voy trabajando parejo, ¿sí? Lo trabajamos de manera pareja. ¿Qué personaje te gustaría realizar con esta técnica? Déjame un comentario. Yo te estoy mostrando el proceso completo, ¿sí? Cosa de que vos veas todas las formas en cómo lo trabajé. Ahora empiezo a aplastarlo. ¿Viste cómo dice? Ejerzo más presión y empiezo a aplastarlo y a agujar de la forma que estás viendo para achicar lo que sería la base y unificar más para llegar a la forma necesaria, ¿sí? A la forma que quiero. De esta manera logro la parte superior. ¿Ves que ya se quedó? Una vez que agujas ya se queda. Entonces podemos seguir trabajándolo de esta forma. Pero ya está integrado. Vamos viendo los detallitos, intentando que quede lo más parecido a la referencia que tenemos. Si hay que aplastarlo un poquito más, lo aplastamos un poquito más. En la parte de atrás estoy aplastando un poquito más.
cosa de darle la inclinación que te estaba comentando. Es importante trabajar en el todo a la misma vez para que no se te pierda la referencia en cuanto al tamaño, ¿sí? Yo te recomiendo trabajar con una aguja sola, ¿sí? Porque estas son figuras muy pequeñas, muy detalladas y no es conveniente trabajar con muchas agujas. Intento que quede lo más liso posible en la parte de arriba. Y ahora empiezo a darle la forma definitiva en la parte inferior. Quiero que se quede paradito, entonces la parte inferior tiene que ser bastante chata, bastante lisa, como para que se quede paradito. Una vez que ya estoy conforme con la forma, puedo empezar a colorearlo. En este caso estoy usando un rojo. Este rojo yo no lo conseguía, entonces ¿qué hice? Agarré un buzo de lana viejo y con los cepillitos cepillé, lo descosí un poco y cepillé un poco de lana y logré el vellón. Porque el vellón es así, es la lana antes de hilar. Entonces, si vos tenés algún buzo viejo o algo que sea de lana, podés deshacerlo, desarmarlo y con los cepillitos tener el color. De esta manera lo vamos cubriendo todo, todas las partes blancas no queremos que se vean. Yo empiezo desde la base y luego la parte superior. Intento que la capa que pongo de lana sea uniforme y no me afecte la figura del hongo, ¿sí? Que no me afecte la figura previamente tallada. Vamos cubriendo de forma pareja. Tapando todo lo blanco. Si es necesario poner un poquito más, ponemos un poquito más. Pero siempre que ponemos de manera amplia, que no quede como una mancha ahí, ¿sí? Vamos peinando y agujando. Peinamos por arriba y agujamos. Con la misma aguja lo hacemos, ¿eh? Metemos bien todos los pelitos con paciencia. Recordá que esto es lo que se ve definitivamente, así que ya tiene que quedar bien. Tiene que quedar bien integrado porque tiene que ser duradero. Si bien si queda algún pelito largo lo puedes cortar, yo no te lo aconsejo. Yo te aconsejo que intentes enganchar todos los pelitos. ¿Por qué? Porque vos cuando cortás algún pelito, la otra parte del extremo de ese pelito tal vez se desenganche y pierdas material. Entonces siempre es conveniente tratar de enganchar toda la mayor cantidad de pelitos que puedas antes de aplicarle la laca o el fijador para cabello.
Puedes usar las dos agujas, como te mostré. Yo prefiero usar de a una, pero te mostré que se puede. En esta ocasión, pues. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar con una aguja. Ahí quedó un poquito blanco. Agrego muy poquito rojo para tapar ese pedacito. Una vez que ya está bien la capa roja, vamos a empezar a hacer la parte inferior con un naranja o un color beige, un marroncito. Mismo proceso. Cubrimos todos los espacios en blanco. De forma pareja. Ahora voy a empezar a achatar un poco la parte inferior. Sí, porque quiero que se quede paradito. Vamos generando la base de esta manera. Ahora podemos repasar si hay algún espacio en blanco. Una vez que ya estoy conforme con con el resultado, puedo agarrar el negro para hacer el ojito. ¿Sí? Me fijo en qué parte es el frente y posiciono el ojito de esta manera. ¿Ves que agarro directamente la lana y voy haciendo un óvalo con la aguja? Por más que no veo, yo sé que estoy haciendo un óvalo con la aguja. Agujo siempre para hacer un óvalo en el mismo lugar. Y ahí se va generando el ojito, ¿sí? Enriedo un poco de lana. A veces queda muy ancho, muy largo. Tenés que sacar un poco. Sacamos un poquito.
Voy generando la forma del ojo de esta forma. Enriedo, agujo, enriedo, agujo. Ya tenemos nuestro primer ojito. Ahora tenemos que hacer el segundo. Si hay algo que quieras repasar, siempre hay tiempo de repasarlo, ¿sí? Vamos a hacer el segundo ojito, agarro un poco menos de lo que había separado la vez anterior, viste que antes había sacado, entonces saco un poco menos y repetimos el proceso. Posicionamos en el lugar donde queremos que vaya el ojito. Intento que tenga la misma forma que el primero. Enriedo, agujo y voy logrando el segundo ojito. Corto algunos pelitos negros extra que quedaron ahí sobresaliendo. Repaso un poquito. Miro a ver si hay diferencia de tamaños y si la hay, agrego un poquito en el ojo que falta. Ahora con un poquito de blanco, o puede ser crudo también, empezamos a hacer las manchitas blancas del honguito. Ponemos el vellón y vamos generando un círculo con la aguja. Vamos generando de a poco el círculo del tamaño que queremos que quede y lo vamos unificando. Yo hago primero el del centro, porque estos honguitos tienen uno en el centro, uno en cada lateral y uno en la parte trasera, ¿sí? Primero hago el del centro, para que quede bien en la posición que corresponde. Para lograr que me queden equidistantes cada uno de los círculos blancos, ¿sí? Que queden a la misma distancia uno del otro. Ahora vamos con uno de los laterales. Ya me hago como una cruz mental en donde irían ubicados los círculos blancos, ¿sí? De la misma manera vamos realizando cada uno de ellos. Hacemos un círculo con la aguja y después todo lo que queda suelto lo metemos adentro del círculo, agujándolo de a poco.
Si te queda un poco más chico que el otro, puedes agregarle un poquito más de blanco y agrandarle un cachito el círculo. Si se ve lo rojo, también puedes agregarle un poquito más de material y tapar lo rojo de adentro. Vamos al otro, del lateral, en el lugar opuesto al anterior. Y repetimos el mismo proceso. Ya tenemos casi terminado nuestro honguito. Contame, ¿lo vas a hacer? A mí me parece súper tierno cómo queda y muy divertido de hacer, la verdad. Nos falta el último, que quede más o menos en el medio. Tiene que quedar en el medio de los otros dos y opuesto al primero. Y más o menos del mismo tamaño tiene que quedar, ¿sí? Pensemos en todas esas cosas a la hora de hacer nuestro circulito. Y como te dije que tiene que quedar más o menos del mismo tamaño, a mí me queda un poco más chico, lo agrando un cachito. Ahora repaso lo que veo para repasar, ¿sí? Hago una revisión general. Si veo pelitos sueltos, empiezo a agujar. Últimos toques. Si alguna manchita quedó mal, hay que repasarla. Y vamos a hacer los brillitos de los ojos, ¿sí? Los brillitos de los ojos, agarro un pedacito blanco y en la parte de arriba agujo, agujo, agujo hasta generar el brillito del ojo, ¿sí? Es muy poquito blanco, ahí le puse mucho, le saco un poco. Lo saco completo porque le puse mucho. Entonces vamos a hacer de vuelta, pero menos. De esta manera hacemos el brillito del ojo. Vamos al otro ojo. Intentando que quede parecido al primero, ¿sí? Si hay alguna diferencia, agrego un poquito más en el que haya diferencia. Repasamos lo que haya que repasar. Y luego cortamos todos los pelitos flojos.
Pero una vez de haber metido la mayor parte de pelitos con la aguja, ¿sí? Y así quedó nuestro honguito. ¿Te gustó? Espero que sí. Gracias por mirar, gracias por regalarme un like y gracias por suscribirte. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto.